Hoy puede ser. Hay un docente universitario al que acudimos nosotros siempre para hablar de economía los días jueves y hoy está en diálogo telefónico con nosotros. Ya mismo lo saludamos, les damos los muy buenos días. Hay varios temas para abordar dentro de la economía, pero como el que sabe es él, vamos a dejar que nos introduzca. El magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía. Profe, ¿cómo le va? Primero que nada, feliz día. Hola, buenos días, Gabriel. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buenos días la audiencia. Y acá estamos un poquito revisando el minuto a minuto de esta dinámica que es la economía argentina. Así que bueno, para charlar un poquito y compartir algunas apreciaciones respecto a los cambios que se van dando permanentemente. Perfecto. Decíamos, Darío, al cierre de la columna anterior que teníamos que esperar hasta las últimas horas del miércoles, por ejemplo, para saber de qué se puede hablar. Y desde entonces hasta acá, no sé, por un lado se disminuyó el arancel de la importación de celulares, por ejemplo. Sí, en esta semana, bueno, lo que está cubriendo un poquito los titulares de los portales son los cambios en los aranceles, que, bueno, generó algo de ruido también. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sobre los datos que tuvimos que están recién salidos del horno. Ayer a la tarde, a las 16 horas, el INDEC publicó los datos de la inflación del mes de abril. Así que bueno, vamos a hacer un paneo general sobre estos dos puntos, como para saber de qué estamos hablando, ¿no? Perfecto. Soy todo oídos, somos todo oídos. Darío Freites, nuestro analista económico, nos pone en situación. Bueno, en primera instancia, esto de la política que anunció el vocero Adorni acerca de la baja de aranceles, vamos a analizar un poquito esta cuestión en primera instancia, primero poniéndonos en contexto. Y cuando nosotros analizamos el tema de los productos, el costo argentino versus el costo de otros países de la región, que un poco fundamenta esta medida aplicada por el ministro Caputo. Si nosotros pensamos en los artículos electrónicos, que son los que han sido objeto ahora de cambios, podemos ver que un televisor, por ejemplo, en Argentina, un televisor de 43 pulgadas, está costando un 40% más que en Brasil, o un 55% más que en Chile o en México. En el caso de los aire acondicionados pasa algo similar. Tenemos los aire acondicionados un 37% más caros que Chile y un 55% más caros que Brasil y México. Eso hacía que aún viajando y comprando en el exterior, aún así seguía conviniendo para el argentino comprar afuera. Porque aún costeando los pasajes, etcétera, resultaba más barato. Por eso también las largas colas en las fronteras, en aduana con Chile, con Brasil. Yo tuve oportunidad de estar para el 1 de mayo en la zona de Iguazú, y para cruzar al lado brasilero en aduana estuve casi 4 horas esperando de ida y de vuelta, lo cual muestra esto de que todo el mundo aprovecha, aquellos que tienen oportunidad aprovechan a comprar las cosas en los otros países por estas diferencias. En función de estas situaciones que se decidió implementar un recorte de alícuotas, ya sea para impuestos internos en algunos productos y en otros para aranceles, que son los impuestos a las importaciones. Bueno, lo que anunció el gobierno tiene que ver con un recorte de lo que es impuestos internos, específicamente para celulares, televisores, aires acondicionados, esto que comentábamos recién, y monitores, que van a bajar del 19 al 9,5 para el caso de los importados de otros países, y de 9,5 a 0 para aquellos que se elaboran en Tierra del Fuego, que recordemos es una zona que tiene algunas exenciones impositivas, por ejemplo no pagan IVA.
Entonces, ahí tenemos una primera instancia de recortes de impuestos bajo el concepto de impuestos internos. Y también se decidió implementar una baja en los aranceles a los celulares, que va a ir en 2 tramos. Los aranceles van a bajar del 16 al 8%, ahora ya se implementó eso, que tiene un efecto inmediato, y luego ese 8% se va a seguir pagando hasta enero del año que viene, en el cual se va a eliminar ese 8% y va a quedar arancel cero. Esta medida generó mucho ruido, sobre todo en Tierra del Fuego, porque las empresas que estaban proveyendo de ese tipo de productos para Argentina, y que son los productos ensamblados producidos en Tierra del Fuego, vieron un impacto o prevén un impacto muy grande sobre el nivel de empleo y la actividad sobre las empresas que están allí asentadas. Exactamente, esa es la gran duda que se plantea y donde se hace hincapié desde diferentes sectores respecto a esta determinación. ¿Cuál es el análisis concreto de esta situación de esta gente de Tierra del Fuego? Así es, generó mucho descontento por el hecho de que los productos que salen de Tierra del Fuego no quedarían en competencia en relación a los productos importados bajo este nuevo esquema arancelario. Entonces eso, los empresarios que están en las empresas de Tierra del Fuego se encontraron con esa situación y con el peligro que representa principalmente para los puestos de trabajo. Eso generó un paro como medio de protesta, que el gobierno lo leyó rápidamente. Entonces, como pudo leer esa situación que puede generar un efecto colateral, decidieron pensar en Tierra del Fuego como si fuera otro país. ¿Qué significa? A través de una modificación en el código aduanero que plantean llevar adelante, se va a implementar un nuevo sistema de courier. Courier son las empresas que se encargan de transportar y entregar paquetes, documentos y mercancías de manera rápida. Los courier normalmente son los que trabajan desde el exterior, y cuando nosotros pedimos algo de afuera, son los que se encargan de trasladar, de transportar el producto hacia Argentina. Supongamos, para ponerle nombre, un FedEx, un Western Union. Claro, exactamente. Un UPS, ok. Sí, son los conocidos como FedEx, pero bueno, hay más empresas, nada más que uno sí los asocia a esas grandes marcas, ¿no? Entonces, lo que pensó el gobierno fue este cambio en el sistema de courier para que Tierra del Fuego pueda enviar bajo el sistema de courier como si fuera otro país hacia el continente. Es decir, así como nosotros podemos comprar producto a través de courier en Estados Unidos o en Europa, hacer lo mismo, pero para Tierra del Fuego. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que cambia? Que son envíos que van a ir directamente del productor al consumidor, es decir, se quitan todos los intermediarios y los costos de logística bajan muchísimo porque no hay intermediarios. Entonces, en ese sentido, trata de paliar el efecto negativo que podría tener esta rebaja de aranceles, compensando un poco con esta modificación. Y que, por ejemplo, si uno quiere comprar online, pueda comprar un producto de Tierra del Fuego y pueda ser enviado directamente a mi casa desde Tierra del Fuego. Entonces, de esa manera lo pone de nuevo, lo sube al ring de nuevo a las empresas de Tierra del Fuego para que puedan competir de una manera más equitativa. Claro, un poco más justa, se entiende. Exactamente, y esto, el costo argentino es muy alto. Más allá de que la decisión no es de Darío Freites, por supuesto, pero digo, esto a priori, ¿se entiende que sería un paliativo real, que se evitaría, por ejemplo, no sé, despidos o los turnos recortados o todo lo que empieza a suceder en esas situaciones? Yo creo que es una muy buena medida y creo que es disruptiva, porque pensar en un sistema de courier desde el mismo país, porque Tierra del Fuego, no nos olvidemos que sigue siendo Argentina. Sí, por supuesto.
creo que es un cambio disruptivo en pensarlo en esos términos. Me parece que es una buena medida, considero que es una medida muy interesante, y que también recordemos que el régimen de Tierra del Fuego, que se implementó en los 70, ya lleva muchísimos años, que lo amplió en el gobierno de Alberto Fernández, tiene exenciones impositivas, pero como estaba tan trabada la importación desde otros países, digamos que tenían casi todo el mercado para ellos, lo cual implicaba que nosotros, los consumidores, tuviéramos que pagar ese costo argentino, que muchas veces está representado por altos costos de transporte y logística. Recordemos que Argentina es muy extensa, que no tiene una infraestructura de transporte desarrollada y que es caro transportar en Argentina. Entonces todo ese costo extra lo estaba pagando finalmente el consumidor. Entonces lo que pensó Caputo fue, bueno, hay que beneficiar al consumidor para que tenga los productos al mismo precio que lo tienen otros países de Latinoamérica. Entonces en esa búsqueda pensaron en este cambio, que por supuesto impacta, porque si no pueden competir las empresas de Tierra del Fuego, y va a impactar en los puestos de trabajo. Entonces trataron de nivelar, poniéndolos de nuevo, como digo, en el ring, a través de este nuevo sistema de courier que le permite a una empresa de Tierra del Fuego vender directamente online a cualquier consumidor del país, eliminando esos costos de logística, lo cual lo hace interesante. Y lo hace interesante para el consumidor también, porque tenemos más opciones para elegir a la hora de comprar, ¿no? Es algo que, sí, perdón, digo, no lo hice, quizás debería haberlo hecho para hablar con conocimiento de causa, pero ¿se ha visto el impacto ya en la oferta de productos? Todavía no se ha visto el impacto, todavía recién es muy incipiente esto, hay que ver cómo reacciona el consumo frente a esto. Yo creo que el mayor impacto lo vamos a ver ya hacia mediados de año, cuando la gente cobre el aguinaldo. Que pues generalmente hacia mediados de año hay un poco más de poder adquisitivo como para comprar, y ahí se va a ver la elección del consumidor. Cuando se vea la elección del consumidor podremos saber si efectivamente las empresas de Tierra del Fuego están a la altura de las circunstancias, o si el gobierno los dejó en una situación de desventaja, ¿no? Ahí, con el transcurrir de estos 2 meses, creo que ahí se va a empezar a ver el efecto que va a tener sobre el consumo y por ende sobre las ventas de las empresas de Tierra del Fuego, que tampoco se tienen que quedar sentadas. Ese es el momento que tienen que pensar en la reconversión, en la innovación tecnológica, en invertir en productividad, porque ya no van a estar ellas solas en el campo. Ahora van a tener otros jugadores y van a tener que ponerse en pie de igualdad con ellos, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces esos jugadores son gigantes. Totalmente. Comparado, es como decir, bueno, estábamos jugando un fulbito con los chicos en el baldío y vienen Messi y Cristiano a jugarse, a sumarse a la canchita, y bueno, está complicado. Marcarlos va a estar complicado. Sí, y va a llevar tiempo, y posiblemente algunas caigan en el camino, ¿no? Eso está claro, porque no todos se pueden reconvertir a la misma velocidad y de la misma manera, y siempre los cambios generan esto, ¿no? Hay que analizar en el balance que va a pasar en los próximos 2 meses, calculo, hasta mediados de año, a ver si efectivamente esto va a tener un saldo positivo, o si van a tener que aplicar alguna política adicional para mitigar los daños, ¿no? Bien, mientras tanto, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos da un nuevo número. Así es, cambiando un poquito el tema, vimos ayer los datos de inflación que publicó el INDEC. A ver, describamos un poquito cuáles son los datos, como para que no vayamos conociendo un poquito más en profundidad. Bueno, el dato que publicó el INDEC acerca de la inflación de abril fue del 2,8%, y acumuló un 47,3% en los últimos 12 meses. Es decir, en los últimos 12 meses ya tuvimos menos del 50% de inflación. Recordemos que en marzo
fue del 3,7%, Sí. este mes fue del 2,8%, lo cual muestra una baja bastante considerable. Se desacelera, ahí es donde se aplica el término, se desacelera. Exactamente, porque inflación sigue habiendo, lo que hay es una baja en el crecimiento de la inflación, ahora estamos teniendo un crecimiento negativo, es decir, se está tendiendo a la baja. Uh-huh. Es muy importante esto, primero voy a ir un poquito más adentro de ese 2,8%, después vamos a hablar sobre la relación con lo que fue el sistema cambiario y los cambios que hubo. Ah, ok. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que subió un 2,9, que fue el de mayor incidencia, porque hubo aumento de carne, de leche, de lácteos, eso hizo que subiera un 2,9, es decir, un 0,1% por encima del general. Los que tuvieron mayor aumento en el mes pasado, el mes de abril, fue restaurantes con el 4,1, recreación que tuvo un aumento del 4, y las prendas de vestir y calzado con el 3,8. Esos fueron las categorías que más subieron en el mes de abril. Mientras que en el otro extremo tenemos que los que menos subieron fue transporte, 1,7, y equipamiento para el hogar, el 0,9. Uh-huh. Cuando nosotros dividimos esta inflación, el índice general del 2,8, en las tres áreas que componen la inflación, recordemos que la medición de la inflación se divide en la inflación núcleo, que es la inflación de aquellos productos que se consumen de manera constante durante todo el año, con pocas variaciones a lo largo del año. Bien. Después tenemos los regulados, que los regulados son, por ejemplo, el combustible, la electricidad, los combustibles para vivienda, ¿no? Electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono. Y la tercera categoría son los estacionales. Los estacionales, son aquellos productos cuyo consumo varía de manera irregular, o sea, en cierta época del año sube y en cierta época del año baja. Sí. Entonces, en la inflación núcleo, podemos ver que la inflación subió, el índice de inflación fue del 3,2%, es decir, la inflación núcleo no cambió. Aquellos bienes que nosotros consumimos a lo largo de todo el año subió con el mismo porcentaje que el aumento que tuvo en marzo. Bien. Los estacionales y los regulados fueron los que marcaron la baja. Sí. ¿Hola? Hola, lo escucho, profe. Sí, parece que se había cortado. No, lo escucho. Bien, los estacionales subieron un 1,9. Fíjense que en marzo esos productos estacionales, es decir, que se consumen más durante una época del año, en marzo habían subido 8,4. En cambio, este mes subieron 1,9. Uh-huh. Y los regulados subieron un 1,8%, mientras que en marzo habían subido el 3,2%. Entonces, podemos ver que la gran diferencia la hicieron los estacionales y los regulados. Dentro de los estacionales, lo que más cayó fueron las frutas y verduras, que cayeron el 2,1% y el 0,6%. Entonces, ahí podemos ver que los regulados y los estacionales están funcionando, principalmente los regulados, que justamente son aquellos en los que tiene injerencia el gobierno, son los que están funcionando como ancla también para que la inflación siga cayendo. En cuanto a las zonas del país, hubo poca variación, que en general suele haber más variación entre las distintas zonas en la inflación, en la variación de precios, pero este mes que pasó casi no hubo diferencias entre zonas. La Patagonia fue del 2,7, Cuyo 2,9, 2,8 Gran Buenos Aires y región pampeana. Podemos ver que fueron muy similares. ¿Qué nos muestra todo esto? Primero, que se está desacelerando la inflación. Hay que ver el número del mes que viene para ver si continúa en ese sendero, porque recordemos que el mes pasado subió un 3, y pico
y esta baja es la que debería marcar el rumbo hacia la caída. Que está funcionando el plan antiinflacionario, sigue funcionando el plan por la gran caída que hay de inflación en relación al año pasado y al anterior. Eso muestra que no hubo el famoso pass-through que todo el mundo, muchos empresarios y economistas hablaban de que cuando se liberara el dólar y se saliera del cepo, el aumento en el tipo de cambio iba a trasladarse automáticamente a los precios y los precios iban a subir. Recordemos que el mes pasado salimos del cepo y se cambió el régimen de flotación del dólar y sin embargo los precios cayeron. Eso es muy importante porque está mostrando un cambio de comportamiento. El empresario tradicionalmente, cuando el dólar se mueve un poquito, automáticamente pasa a precios eso y si puede un poco más. Patea para arriba todo. En este caso no pasó, exactamente. En este caso no pasó e inclusive los precios bajaron. La inflación bajó en el caso de muchas categorías y eso es muy importante para lo que sigue, que es que las expectativas se anclen hacia la baja de la inflación. Ya cuando se ve esto y que el pass-through no se dio, este paso del aumento del dólar a los precios, las expectativas sobre los próximos meses también van a ser a la baja y eso retroalimenta el éxito de la baja de este mes. Bien. Entonces, cuando las expectativas acompañan a lo que quiere el gobierno, los números empiezan a dar. Que eso muchas veces en muchos planes económicos no pasaba. El gobierno quería una cosa, las expectativas eran lo contrario y eso atentaba contra el éxito del plan económico. Inclusive hubo un ministro de Economía que dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Sí. Eso es un poquito lo que muestra esta relación entre el plan del gobierno y las expectativas. Un punto final como para tener en cuenta es que está excelente que baje la inflación, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos, si bien los salarios han venido aumentando en los últimos meses a un porcentaje ligeramente más alto que la inflación, los salarios siguen aún deprimidos. Claro, ¿no? Y aparte es como muy general hablar de los salarios cuando hay algunos puntuales o algunos gremios y demás que están detrás, lo hablábamos hace un rato, los mismos docentes universitarios. Así es. Todavía hay gremios que están luchando porque quedaron detrás los salarios, es decir, si bien en los últimos, como decía, en los últimos meses tuvo un aumento ligeramente superior a la inflación, venimos de un punto de partida muy bajo. Claro. Entonces, está perfecto que sigan subiendo a ese ritmo, pero recordemos que como el punto de partida fue muy bajo, estamos atrasados. Tenemos salarios bajos aún a pesar de los aumentos que ha habido, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta todo. Bien. Lo que muestra esto es que si bien los números acompañan en la economía, pensemos que aún nos falta camino por recorrer para que el salario quede a un nivel que permita un nivel de bienestar mayor. Claro, una recomposición de las históricas clases. Ahora, se puede, tratando de ser lo más positivos posibles, ¿no? Se puede creer que si este camino continúa de esta manera, haya pronto una posibilidad de recuperación de los salarios reales y concretos de los trabajadores. Yo creo que debería haber alguna recomposición un poco más rápida y creo que va a ser más rápida en tanto y en cuanto sea más rápida la estabilidad y el éxito del plan económico, porque lo primero para poder tener salarios adecuados es tener una economía estable, es decir, que la inflación no me come el salario. Segundo, tener trabajo. Y eso implica mayor producción, pero si no hay ventas, no puede haber producción. Claro. Y los números están acompañando en cuanto a
el aumento que hubo en el PBI en los últimos meses, el aumento de la inversión. Ahora hace un par de días escuché que la empresa Stellantis, que es quien fabrica Peugeot, entre un montón de marcas más, sí. Que son marcas grandes, son empresas grandes que en Córdoba anunciaron una inversión multimillonaria que daría trabajo a más de 1.500 personas. Uh-huh. Es uno de los anuncios más grandes que hubo de los últimos tiempos. Convengamos que también Córdoba tiene una estructura para recibir empresas de esa envergadura, y ya tiene una tradición de producción, en este caso automotriz. El tema es qué pasa con las otras, qué pasa con las provincias como la nuestra, que no tienen esa estructura industrial. ¿A dónde es que conseguimos la recuperación? Porque todo muy lindo, y está bien, decimos, bueno, ok, desde el Estado piden que no se dependa del Estado, que se favorezca la producción de los privados, pero ¿cómo? Así es todo un desafío que, si nosotros vemos lo que hace el gobierno nacional hoy, les está tirando un poco la responsabilidad a las provincias, diciendo, bueno, si ustedes quieren ser competitivos, bajen ingresos brutos, no los maten a impuestos para que las empresas puedan puedan hacer inversiones, generar trabajo en la zona minera, en la zona de la explotación de recursos naturales, pero creo que aún así hoy no es suficiente. Creo que el rol que debe cumplir el gobierno, y creo que algo charlamos la semana pasada, sí, el tema coparticipación de las provincias que no tienen una base tributaria amplia, porque justamente, como decís, no tienen un recorrido histórico como Córdoba con el sector automotriz, o que no tienen ese desarrollo que viene de hace décadas y décadas. Es el rol del gobierno nacional generar las condiciones para ayudar a la provincia a que no esté sola y de alguna manera pueda incentivar y desarrollar algún sector que haga nosotros en economía le llamamos take-off, que sería el sector que tira al resto de los sectores, claro, el sector que es el fuerte y que resulta en un multiplicador de empleo para el resto de la economía provincial. ¿Bien? Sí, es el grande que los lleva de la mano a los más chicos. Exacto, todas las provincias tienen un sector que es el fuerte, que es el que tira al resto, y entonces los que hacen política económica primero trabajan en identificar ese factor, después calcular cuánto multiplica ese factor y finalmente tratar de definir políticas para hacer crecer fuertemente ese factor, ese sector, para que arrastre al resto de la economía. Es todo un trabajo que tiene que ser consensuado y coordinado nación-provincia. Por eso acá la política un poquito mete la cola, como el diablo que mete la cola. Claro, sí. Y acá donde sale la economía deja de tener injerencia, y la que tiene injerencia en el desarrollo de esas políticas es digamos, la política partidaria. Político, claro, ¿no? La política partidaria, el color, digamos, cuando si somos colores distintos, chau, no podemos negociar, no podemos trabajar juntos ni nada. Se entiende. Ese paradigma también hay que empezar a romperlo, por tanto que en este momento hablamos de cambios de política, en la forma de hacer política, de ser disruptivos. Creo que una forma de ser disruptivo y romper con la tradición argentina es que se pueda trabajar más allá de las mezquindades políticas, ¿no? Pensando en la gente. Sería genial, pero eso, la verdad, profe, si me apura un poquito, eso hay que esperar a que el ministro de Economía sea Papá Noel, más o menos. Es muy difícil. Pero bueno, pensemos que hace 2 años era difícil pensar en una inflación del 2% en un mes, y hoy estamos en el 2%, así que digamos que no hay que perder las esperanzas, pero creo que la política, la economía va de la mano de la política. Durante mucho tiempo, en distintos gobiernos, siempre han colisionado lo que quiere el político y lo que quiere el economista, el técnico. Entonces, creo que hay que llegar a un encuentro en esas dos visiones, ¿no? Para hacer una política económica coherente. De acuerdo. Bueno,
uno va tomando nota, ¿no? De aquellas cosas. Muchas suenan utópicas, pero está bueno por lo menos conversarlos y saber de la situación en la que estamos, la situación, según el análisis que nos hace el profe, de lo que puede llegar a pasar, porque siempre estamos también un poco mirando eso, ¿no? Tratando de ver, bueno, ¿qué hago con esta platita que hoy no me alcanza o que sí me alcanza, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, la idea es poder charlar un poco de esto, así que Darío, como siempre, le agradecemos un montón. No, por favor, un placer compartir contigo, Gabriel, con la audiencia algunas cositas, como para charlar como en una mesa de café, a la distancia, y bueno, y seguramente la semana que viene estaremos con una otra cosita para poder compartir. Perfecto, de lo cual, como dijimos la semana pasada, no adelantamos nada, esperemos a ver con qué nos sorprende la economía del país. Así es, a último momento definimos qué son los grandes cambios. Tal cual. Profe, un abrazo grande, que de nuevo, feliz día, que termine bien y será hasta la semana próxima. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y nos estaremos encontrando la semana próxima. Que tengan un excelente día. El magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía, y en esta, su columna de análisis sobre la economía, hablábamos de algunos temas de esos que nosotros también charlamos en casa. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.